Buenas, bienvenidos a todos. Vamos a complementar la clase de la pinza amperométrica. Ya miramos la parte teórica, ahora lo vamos a ver en la práctica con lo que sería una resistencia de una nevera familiar del tipo no frost, que es la que se utiliza en algunos modelos para hacer el defrost o el deshielo. Vamos a probar los amperios que consume. Seguidamente vamos a medir lo que es el voltaje de corriente alterna en la extensión de mi domicilio, en mi taller. Posterior vamos a medir el voltaje de corriente directa, que es de una pila de 9 voltios, puede ser la pila del automóvil también, o los circuitos electrónicos de la nevera o un aire acondicionado. Y vamos a medir lo que son circuitos abiertos, circuitos cerrados, en este caso de un timer o reloj de una nevera familiar del tipo electromecánico. También vamos a probar un termodisco o bimetálico, que también este termodisco está nuevo, igual que el timer. No los he utilizado, los vamos a ocupar para efectos de estudio. Están nuevos, se van a utilizar como repuesto posterior en una reparación. Entonces vamos a iniciar con seleccionar por medio del selector que está acá la función. Recordemos que tiene A de amperaje, B de voltaje con un símbolo como un gusanito igual que la A, que es de corriente alterna, B o V con una rayita que significa corriente continua o corriente directa, y lo que es la O griega, que es ohmiaje, donde vamos a medir circuitos abiertos y cerrados. Esta parte donde está el color rojo oscuro es para existencias altísimas y no nos compete porque no la necesitamos para reparar nevera. Entonces ponemos el selector en la función de amperios o amperaje, que es la A con el símbolo del gusanito, que es corriente alterna, en el mínimo de las dos, porque tiene para 200 amperios y para 1000 amperios. Como esta resistencia consume poco amperaje, entonces no es necesario ponerla en la de 1000, no es necesario. Vamos a dejarla en la mínima, que es de 200. La instalamos, ya se sabe cómo se hace de esta forma. Se introduce el conductor que pase por el centro de las pinzas. Vamos a conectarla para energizarla y con corriente medir que nos dé la lectura del amperaje que está consumiendo en ese momento esta resistencia de esta nevera familiar. Ya la conectamos, tenemos lectura de 2 amperios, 1.9. Está calentando, esto es inmediato el calor, hay que tener mucho cuidado cuando vayan a hacer una prueba. El calor es inmediato, ya está. Tenemos 1.8, 1.6, alternando, variando un poco, fluctuando, porque es característica de la corriente alterna. La desconectamos, ya medimos el amperaje, ya sabemos cómo se hace. Se mete uno de los dos conductores dentro de la pinza, se coloca ahí, así, de esta forma, y se conecta a la nevera, o en este caso la resistencia, y ya nos va a dar una lectura. Eso ya es muy sencillo. Ahora vamos a medir lo que es el voltaje de corriente alterna, que es lo que sigue, una B o una V con un símbolo igual al de la A, como de un gusanito. Esto es voltaje de corriente alterna con una capacidad de 750 voltios en mi pinza amperométrica. Hay de otros tipos y de otras capacidades. Para eso tomamos mi extensión que ocupo para reparaciones en mi taller, introducimos una de las puntas, luego la otra, y tenemos lectura. Tenemos 117 voltios de corriente alterna según el selector, eso es lo que nos indica, y nos está ahorita entregando 117 voltios corriente alterna a mi taller, la red eléctrica. Ahora vamos a medir lo que es corriente directa. Solamente bajamos un poco con el selector a la otra B o a la otra V, donde tiene capacidad de 1000 voltios, y es una V o una B con una rayita horizontal, que es ahí donde nos indica que es corriente directa. No podemos medir la corriente alterna, este es otro tipo de corriente, si no corremos el riesgo de dañar la pinza amperométrica o el probador. Para eso vamos a medir una pila de 9 voltios que era de mi pinza amperométrica, que ya se reemplazó porque se descargó. Vamos a probar cuántos voltios tiene. Se coloca una de las puntas de las pinzas, de los cables de la pinza, y otra en el otro extremo. Ahí tenemos 5 voltios de corriente directa.
lo cual nos indica que está bastante descargada porque su capacidad es de 9 voltios, ya se encuentra en 5, por eso la reemplacé. Si nosotros cambiamos las puntas de posición, nos va a dar una lectura igual, pero nos va a indicar que están al revés la polaridad de los cables. Hay que tener cuidado en eso. Por ejemplo, acá ya lo hice, tenemos una rayita a la izquierda que no estaba anteriormente, mide los 5 voltios siempre, pero esa rayita a la izquierda nos dice que están invertidos los cables, o sea, las puntas de los cables deben de cambiar para que nos marque normal. No se daña, pero es una observación. Ahora vamos a medir lo que es la O griega o lo que son los ohmios. Esto sirve para medir circuitos abiertos, circuitos cerrados. Tiene una capacidad de 200 ohmios con una señal audible y hasta 20K o 20.000 ohmios. La vamos a poner en la señal audible de 200 ohmios y vamos a medir circuitos abiertos y cerrados, por ejemplo, con un termodisco que es nuevo y debe estar abierto el circuito porque a temperatura ambiente él no debe de marcar. Marca bien acá las puntas, hacemos una prueba. Vamos a hacer una prueba, siempre hay que hacer esta prueba para estar seguro que nuestros cables de nuestra pinza amperométrica y nuestro amperímetro o pinza amperométrica estén en buen estado. Entonces ponemos una punta en la punta de uno de los dos conductores del termodisco, ponemos otra punta en la otra punta del conductor y no nos tiene que marcar exactamente, está en buen estado el termodisco. Como ustedes saben, es nuevo, nos sirve solo para el estudio. Si él marcara a temperatura ambiente una lectura, está en mal estado, hay que reemplazarlo. Vamos a probar circuitos cerrados y abiertos, en esta ocasión con un timer de nevera no-frost del tipo electromecánico, donde ustedes pueden apreciar, tiene 4 terminales. Ahí lo podemos ver claramente. Siempre va a estar uno separado del otro, 3 van a estar juntos. Entonces el de que está separado es el común de lo que sería el micromotor. Aquí tenemos una indicación con una M, un símbolo de resistencia porque le entran los 110 o 115 voltios y la resistencia disminuye el voltaje para que trabaje el micromotor. Este sería entonces la línea común, el que está separado de los demás. Y la otra línea que quería hacer un comentario, probamos nuestras puntas, ahí se oye, nos da lectura, están buenas nuestras puntas y nuestros cables. Quería hacer un comentario, una observación para dar un adelanto. Este timer o reloj tiene 4 terminales, uno separado del otro, donde tenemos actualmente la línea negra, que es la línea común del timer, y las otras 3, entonces la otra línea de 110 o 115 voltios viene al centro de las otras 3. No importa la numeración, lo que importa es que no cometamos el error de ponerla aparte del centro a un lado. ¿Por qué? Porque bien puede ser que aquí sea 2 o 4 o aquí 2 o 4. Lo que nos interesa a nosotros es que la línea que está separada sea una de las dos líneas que alimenta el timer y la otra sea la del centro de las 3. Eso lo vamos a ver en su momento cuando miremos timer. Entonces ahora mismo vamos a probar en qué estado se encuentra nuestro timer. Si está en defrost o en congelación. No tenemos lectura. Perdón. Vamos a hacer la prueba, había olvidado, es aquí al centro con la línea 1 en este caso, con la 2 o la 4. Tenemos lectura en la 4, lo cual nos indica un circuito cerrado para congelación, en este caso 4, que va para el compresor y el fan o los fans. Por lo tanto la 2 no tiene que marcarnos, es un circuito abierto, nos marca infinito. Pero si nosotros giramos esta perilla, que es para el técnico, para cuando tiene dudas o sospecha de que el timer o reloj está malo, esto se gira, como ustedes pueden ver y escuchar, y se oye un característico clac, es donde cae a defrost o de hielo. Ahí está en deshielo. Entonces en este momento se desconectó la línea de congelación, que es la 4, y pasó a la 2. Ahí está el circuito cerrado ahora. Ahí nos da lectura. En la 4 no debe de haber, porque una observación es que si está en defrost en la número 2, no puede estar en la 4, porque si no el timer estaría malo. De esta forma estamos probando las funciones de la pinza amperométrica, que como todos sabemos la vimos en la parte teórica y ahora la estamos viendo en la práctica. Recordemos
recapitulando un poco, ahí tenemos un selector que está apagado para que la pila no se descargue. Tenemos amperaje, voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, ohmios o resistencia. Y aquí tenemos vamos a probar, aquí tenemos un botón que si nosotros lo ponemos así, lo presionamos, se nos congela la pantalla para lugares incómodos que guardemos memoria. O sea, es como una memoria que congela la pantalla. Ahí lo quito y ya ustedes pueden ver se puso en cero. Entonces eso sería la clase práctica. Vamos a ir profundizando con más temas cuando miremos, por ejemplo, las piezas que componen un sistema eléctrico de una nevera. Por ejemplo, el timer, el termodisco, el termostato, el motor fan, que es el abanico del evaporador de la condensadora, el motor compresor, que ya vimos un adelanto. Vamos a ver los sistemas eléctricos, vamos a ir poco a poco escudriñando las neveras hasta dominar en un 100% cómo funcionan, cuáles son sus componentes, y así poder nosotros tener el conocimiento necesario para reparar con éxito y con garantía y con calidad nuestros trabajos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se suscriban los que no se han suscrito, denle like a mis videos, compartan, comenten, pregunten, que estamos para servirles. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.